No puedo creer que me estés haciendo esto, Alejandro. Estoy embarazada de tu hijo. Valentina Solís, con lágrimas corriendo por sus mejillas, miraba fijamente a Alejandro Montero en el pequeño apartamento que compartían en Buenos Aires. Sus ojos, normalmente cálidos y amorosos, ahora reflejaban una mezcla de dolor e incredulidad. «Vale, por favor, entiéndeme», respondió Alejandro, pasándose las manos por su cabello oscuro con frustración. «Esta oportunidad con los inversionistas es única en la vida. ConectaSoft puede revolucionar la manera en que Latinoamérica se comunica. ¿Y nuestro bebé qué? ¿Es menos importante que tu empresa?» Valentina se llevó una mano al vientre, apenas visible bajo su blusa suelta. El apartamento, decorado con libros y recuerdos de sus 3 años juntos, de repente parecía demasiado pequeño para contener la enormidad de su discusión. Afuera, Buenos Aires continuaba su ritmo frenético, ajena al drama que se desarrollaba dentro de esas 4 paredes. «Es solo temporal, vale. 1 año, tal vez 2 en Silicon Valley. Construiré algo substancial para nosotros, para nuestra familia». Una familia no es algo que pospones hasta que sea conveniente, Alejandro. Está pasando ahora, estés listo o no. 6 meses atrás, todo era diferente. Valentina daba clases de literatura en la universidad, mientras Alejandro trabajaba noches enteras en su startup tecnológica. Soñaban juntos. Ella con abrir su propia librería especializada en literatura latinoamericana, él con crear tecnología que conectara a las personas. Sus sueños se entrelazaban en planes para un futuro compartido, hasta que llegaron 2 noticias que lo cambiaron todo: la prueba de embarazo positiva y el email de los inversionistas de Silicon Valley, ambos en el mismo día. «Te enviaré dinero, mucho dinero», insistió Alejandro, acercándose para tomar sus manos. «Podemos hacer que esto funcione a distancia». Valentina retiró sus manos como si su toque quemara. «No quiero tu dinero. Quiero un padre para mi hijo». «Nuestro hijo», corrigió Alejandro, sintiendo una punzada de culpa. «Y seré su padre, pero también quiero darle un futuro donde no tenga que luchar como nosotros». «El dinero no cría a los hijos, Alejandro. El amor y la presencia sí». Esa noche durmieron en lados opuestos de la cama, un abismo creciendo entre ellos. Por la mañana, Alejandro ya había tomado su decisión. Empacó sus cosas mientras Valentina estaba en su cita médica. Cuando ella regresó, encontró un cheque con una cantidad que nunca había visto y una nota: «Volveré cuando haya construido algo digno de ustedes. Te amo, A». En el aeropuerto, revisando su pasaporte antes de abordar, Alejandro encontró un papel doblado que no reconocía. Al abrirlo, vio el membrete del consultorio médico de Valentina y una nota escrita a mano por el doctor: «Felicidades por los gemelos. Todo se ve perfectamente normal en ambos». ¿Gemelos? El mundo pareció detenerse. 2 bebés. Su corazón se aceleró con pánico. Ya era difícil pensar en un hijo mientras perseguía su sueño. ¿Pero 2? Por el altavoz anunciaron el último llamado para su vuelo. Alejandro miró el papel, luego la puerta de abordaje y luego otra vez el papel. Con manos temblorosas, lo arrugó y lo metió en su bolsillo. «Pasajero Montero, este es el último llamado para el vuelo 207, con destino a San Francisco». Con una última mirada hacia la salida del aeropuerto, Alejandro tomó su maleta y avanzó hacia la puerta de embarque. Su decisión estaba tomada. Construiría un imperio y luego regresaría por su familia. Solo necesitaba tiempo. Mientras tanto, en el apartamento que una vez compartieron, Valentina miraba el cheque que Alejandro había dejado. Con deliberada lentitud, lo rompió en pedazos cada vez más pequeños. «No te preocupes, mi amor», susurró a su vientre. «No necesitaremos nada de él. Saldremos adelante, te lo prometo». Lo que no sabía es que esa promesa sería puesta a prueba de maneras que nunca imaginó. El tiempo pasa de manera diferente cuando las vidas se bifurcan. Para Alejandro Montero, los días en Silicon Valley se convertían en semanas y las semanas en meses a una velocidad vertiginosa. Su primer año en Estados Unidos fue un torbellino de reuniones, presentaciones y noches sin dormir. ConectaSoft pasó de ser una idea ambiciosa a una realidad emergente.
Las videollamadas con Valentina se volvieron cada vez menos frecuentes, hasta que un día ella simplemente dejó de contestar. ¿Ha intentado llamar al número fijo?, preguntó Gabriel Mendoza, su asistente recién contratado, cuando encontró a Alejandro mirando frustrado su teléfono. No contesta, y su email rebota, respondió Alejandro, sintiendo cómo el abismo entre él y su vida anterior se hacía más profundo. Lo que no sabía era que Valentina enfrentaba sus propias batallas. En Buenos Aires, su embarazo se había vuelto complicado. Los gemelos requerían cuidados especiales y ella estaba sola. Necesitamos monitorear al segundo bebé, le había explicado el médico con expresión preocupada. Su desarrollo es más lento que el de su hermano. Valentina vendió casi todas sus posesiones para pagar los tratamientos médicos, negándose a usar el dinero que Alejandro había depositado en una cuenta para ella. Su orgullo herido era más fuerte que su sentido práctico. La noche del parto, en una sala de hospital de Buenos Aires, Valentina enfrentó el momento más doloroso de su vida, tanto física como emocionalmente. «Puje una vez más, señora Solís», ordenó la obstetra. El llanto de un bebé llenó la habitación. «Es una niña preciosa», anunció la doctora colocando a la recién nacida sobre el pecho de Valentina. «Lucía», susurró Valentina besando la cabecita de su hija. «Te llamarás Lucía». Pero la alegría duró poco. «Necesitamos sacar al segundo bebé ahora mismo», dijo la doctora con urgencia. «Su ritmo cardíaco está cayendo». Horas después, Valentina sostenía a Lucía con un brazo, mientras con el otro acariciaba la mejilla fría de Mateo, quien no había sobrevivido más allá de sus primeras respiraciones. «Te prometo que siempre le hablaré de ti», murmuró entre lágrimas. Su hermano valiente. Mientras tanto, en California, Alejandro celebraba su primera ronda importante de financiamiento. ConnectaSoft había captado la atención de los gigantes tecnológicos. En una fiesta llena de champán y felicitaciones, algo se sentía profundamente vacío. «A la nueva estrella del mundo tech», brindó un inversionista levantando su copa. Alejandro sonrió, pero sus ojos estaban distantes. Sacó su teléfono y miró la última foto que tenía de Valentina, preguntándose si los bebés ya habrían nacido. Para 2016, 3 años después de su partida, ConnectaSoft se había expandido por todo Estados Unidos. Alejandro trasladó su sede a Miami para estar más cerca de Latinoamérica, instalándose en un ático con vista al océano que parecía sacado de una revista. «Señor Montero, la revista Forbes quiere hacer un perfil sobre usted», informó Gabriel, ahora su mano derecha. «Lo llaman el genio latino de la tecnología». «Agenda la entrevista», respondió sin emoción. «¿Y Gabriel, alguna noticia sobre Valentina?» Gabriel negó con la cabeza. La búsqueda discreta que realizaban cada mes seguía sin resultados. Era como si Valentina Solís hubiera desaparecido. Lo que no sabían era que Valentina había tomado una decisión radical después de la muerte de Mateo, usando sus últimos ahorros, y con una Lucía de apenas 6 meses. Había viajado a Fortaleza, Brasil, buscando un nuevo comienzo lejos de los recuerdos. «¿Está segura que quiere rentar este local?», preguntó el agente inmobiliario, mirando con escepticismo a la joven madre con bebé en brazos. «Esta zona no es muy comercial». «Estoy segura», afirmó Valentina. «Aquí será Páginas del Corazón». Los años pasaron. Mientras Alejandro acumulaba millones y aparecía en las portadas de revistas de negocios, Valentina construía lentamente su librería, convirtiéndola en un rincón cultural querido en Fortaleza. Lucía crecía entre libros, aprendiendo portugués y español, sin saber nada del hombre que era su padre. «Mamá, ¿por qué no tengo papá como los otros niños?», preguntó Lucía una tarde, a los 7 años. Valentina cerró el libro que estaba leyendo. «Todos tenemos un papá, mi amor. El tuyo está muy lejos, construyendo cosas importantes». «¿Más importantes que yo?». Valentina abrazó a su hija. «Nada es más importante que tú». Para 2023, Alejandro Montero era un hombre cambiado. A los 38 años era multimillonario, pero las ojeras bajo sus ojos hablaban de noches sin dormir y una depresión que ni el éxito podía curar. Una tarde, navegando distraídamente en Internet,
Un artículo captó su atención. Las 10 librerías independientes más encantadoras de Brasil. Y allí, en el número 3, estaba Páginas del Corazón en Fortaleza. La foto mostraba a una mujer sonriente entre estanterías que inmediatamente reconoció. «Valentina», susurró tocando la pantalla. Sin pensarlo 2 veces, llamó a Gabriel. «Prepara el jet, nos vamos a Brasil mañana». «¿Brasil? ¿Es por la expansión sudamericana?» «No», respondió Alejandro, mirando fijamente la imagen. «Es personal». «La encontré, Gabriel. Después de 10 años, finalmente la encontré». Alejandro Montero se detuvo frente a la fachada colorida de Páginas del Corazón. Un cartel anunciaba una lectura de poesía esa tarde. Con el corazón latiendo desbocado, empujó la puerta de cristal. El interior era cálido y acogedor. Estanterías de madera rebosantes de libros, pequeñas mesas donde los lectores disfrutaban de café y el inconfundible aroma de páginas nuevas y café recién hecho, tan distinto a su frío apartamento en Miami. «Bienvenidos a todos», escuchó una voz que reconocería en cualquier parte del mundo. «Esta tarde tenemos el honor de recibir a la poeta Teresa Andrade». Valentina estaba más hermosa que nunca. Su cabello, ahora más corto, enmarcaba un rostro que había ganado carácter con los años. Vestía sencilla pero elegante, con esa naturalidad que siempre había admirado en ella, y entonces la vio. En primera fila, una niña de unos 10 años escuchaba atentamente, con un cuaderno de notas en su regazo. Tenía el cabello castaño como Valentina, pero sus ojos, esos ojos, eran indudablemente los suyos. ¿Puedo ayudarlo? Una mujer mayor se acercó a Alejandro, quien se había quedado paralizado en medio de la librería. «Yo estoy buscando a Valentina Solís», logró articular sin apartar la mirada de la niña. «¿De parte de quién?» «De un viejo amigo», respondió automáticamente. Fue entonces cuando Valentina lo vio. Sus ojos se encontraron a través de la sala y el tiempo pareció detenerse. La vio palidecer y aferrarse brevemente al atril antes de recuperar la compostura con impresionante dignidad. «Disfruten de la lectura. Estaré en la sección de novedades si alguien necesita recomendaciones», anunció Valentina con voz ligeramente temblorosa antes de dirigirse hacia donde estaba Alejandro. «¿Qué haces aquí?», susurró cuando estuvo lo suficientemente cerca, su tono helado contrastando con el cálido ambiente de la librería. «Vale, no me llames así. Perdiste ese derecho hace 10 años». Alejandro sintió el impacto de sus palabras como una bofetada. «Lo siento, necesitaba verte. ¿Después de una década? ¿De repente te acordaste que existimos?» «Siempre he pensado en ti», admitió él. «Intenté encontrarte por años». «No lo suficiente», replicó ella con amargura. «Si me disculpas, tengo un negocio que atender». «¿Es ella?», preguntó Alejandro mirando hacia la niña que ahora los observaba con curiosidad. Valentina siguió su mirada y sus ojos se suavizaron ligeramente. «Sí, es Lucía, nuestra hija». «Es hermosa», murmuró Alejandro, sintiendo una mezcla de orgullo y dolor. «Tiene tus rasgos». «Y tus ojos», concedió Valentina. «Siempre me recuerdan a ti». Un silencio incómodo se instaló entre ellos, cargado de preguntas sin formular y reproches silenciosos. «¿Podemos hablar?» «En privado», pidió Alejandro. Valentina miró su reloj. «La lectura termina en media hora. Espera en la cafetería de al lado». La media hora se hizo eterna. Alejandro observó desde la ventana de la cafetería cómo Valentina interactuaba con los clientes, profesional y cálida. La vio conversar brevemente con la niña, su hija, y señalar disimuladamente hacia la cafetería. Cuando finalmente Valentina entró, venía acompañada de Lucía. Alejandro se puso de pie, nervioso como nunca en su vida. «Lucía, este es el señor Montero», dijo Valentina con voz controlada. «Un viejo amigo de Buenos Aires». «Hola», saludó la niña con una sonrisa que era el reflejo exacto de la de su madre. «¿Conoces a mi mamá desde hace mucho?» «Mucho tiempo», confirmó Alejandro, intentando mantener la compostura. «Desde antes que tú nacieras». «¿También conociste a mi hermano?», preguntó Lucía inocentemente. Alejandro miró confundido a Valentina. «¿Tu hermano?». El rostro de Valentina se tensó visiblemente. «Lucía, ¿podrías ir a pedir un chocolate caliente a Carmela?».
Necesito hablar con el señor Montero a solas. Una vez que la niña se alejó, Valentina respiró profundamente. Mateo murió poco después de nacer. Complicaciones respiratorias. El mundo pareció detenerse para Alejandro. ¿Mateo?, repitió con voz quebrada. Era un niño. Sí, tus hijos eran gemelos, Lucía y Mateo. Dios mío, murmuró Alejandro, sintiendo que le faltaba el aire. ¿Por qué no me lo dijiste? Los ojos de Valentina relampaguearon con furia contenida. ¿Cuándo exactamente, Alejandro? ¿Cuándo dejaste de responder mis llamadas? ¿O cuando cambiaste tu número? ¿O quizás cuando me bloqueaste en redes sociales para que tus nuevos contactos no descubrieran a la novia embarazada que dejaste atrás? No fue así. Protestó débilmente, aunque sabía que en parte tenía razón. Me enfoqué tanto en construir algo para ustedes que... No intentes justificarte, lo interrumpió Valentina. No construiste nada para nosotros, lo construiste para ti. Lucía regresó en ese momento con su chocolate, observando con curiosidad la tensión entre los adultos. Tu librería es impresionante, comentó Alejandro intentando aligerar el ambiente. Siempre fue tu sueño. Un sueño que construí sola, respondió Valentina, aunque su tono se había suavizado ligeramente, mientras criaba a nuestra hija. Me gustaría conocerla, dijo Alejandro mirando a Lucía. Si me lo permites. Valentina guardó silencio por unos instantes que parecieron eternos. Puedes venir a la librería, visitas supervisadas. No quiero que sepa quién eres todavía. ¿Le has hablado de mí? Le dije que su padre está muy lejos, respondió Valentina con voz neutra, construyendo cosas importantes. Esa noche, en el modesto apartamento que había rentado a toda prisa, Alejandro miró la foto que había tomado disimuladamente de Lucía, su hija, la niña que no había visto crecer. Lo siento tanto, Mateo, susurró a la noche. No estuve allí cuando me necesitaban, pero prometo que compensaré el tiempo perdido, por ti y por tu hermana. Adaptarse a Fortaleza no fue fácil para Alejandro. Acostumbrado a los lujos de Miami y a que todos cumplieran sus órdenes, ahora caminaba por las coloridas calles como uno más, invisible y ordinario. Y extrañamente, esa anonimidad se sentía refrescante. Rentó un apartamento sencillo cerca de la librería, rechazando las opciones lujosas que le había mostrado el agente inmobiliario. Quiero algo normal, había insistido. Algo real. Durante sus primeras visitas a Páginas del Corazón, la tensión era palpable. Valentina lo vigilaba constantemente mientras él intentaba acercarse a Lucía. ¿Te gustan las historias de aventuras?, le preguntó a su hija una tarde, notando que leía La isla del tesoro. Me encantan, respondió Lucía, sus ojos iluminándose, especialmente cuando exploran lugares desconocidos. Cuando tenía tu edad, soñaba con ser explorador, confesó Alejandro. Pero terminé explorando códigos de computadora en vez de junglas. ¿Haces cosas con computadoras? ¿Cómo hackear sistemas?, exclamó ella claramente impresionada. Alejandro rió. Algo así, pero legal. Creé una plataforma para conectar personas. Valentina, que arreglaba libros en un estante cercano, intervino. Lucía, ¿podrías ayudarme con el inventario de la sección infantil? Pero mamá, estoy hablando con el señor Alejandro sobre tecnología. El inventario, Lucía, ahora. Cuando la niña se alejó, Valentina se acercó. No le llenes la cabeza con tus historias de éxito corporativo. Solo intento conocerla, se defendió Alejandro. Es tan malo. Lo malo fue desaparecer 10 años, respondió ella, bajando la voz. Lo malo fue que creciera preguntándose por qué su padre no la quería. Las palabras golpearon a Alejandro como un puñetazo. Nunca fue eso. ¿No? ¿Entonces qué fue? Antes de que pudiera responder, la puerta de la librería se abrió y entró una mujer mayor, robusta y de sonrisa amplia. Vale, traje empanadas frescas, anunció, para luego notar a Alejandro. Oh, visita nueva. Carmela, él es Alejandro, un conocido de Argentina, lo presentó Valentina con evidente incomodidad. Carmela lo estudió con mirada penetrante. Así que tú eres el famoso Alejandro. Interesante. ¿Famoso?, preguntó él, confundido. Las paredes de mi cafetería son delgadas y Valentina y yo hemos compartido muchas tazas de té, explicó Carmela enigmáticamente.
Mucho gusto en conocerte, finalmente. Contra todo pronóstico, fue Carmela quien se convirtió en su primera aliada. Una tarde, mientras Valentina atendía a un grupo de estudiantes, la mujer se sentó frente a él en la cafetería. La lastimaste profundamente, afirmó sin preámbulos. Lo sé, admitió Alejandro. ¿Y qué piensas hacer al respecto? No lo sé, confesó él. Quiero formar parte de sus vidas, pero no sé cómo. Carmela bebió su café antes de responder. Entonces averígualo. Pero te advierto algo. Si vienes a revolver el pasado y luego te vas otra vez, te buscaré y te haré pagar. Esa mujer y esa niña son mi familia. A través de conversaciones con Carmela y observando la librería, Alejandro fue aprendiendo sobre la vida que Valentina había construido. Descubrió que Páginas del Corazón enfrentaba dificultades económicas debido a la competencia de grandes cadenas de librerías y tiendas online. No sabe que estoy preocupada, comentó Valentina a Carmela una tarde, sin saber que Alejandro podía escucharlas. Si no aumentan las ventas, tendré que cerrar antes de fin de año. Esa noche, Alejandro llamó a Gabriel en Miami. Necesito información sobre el mercado editorial en Fortaleza y quiero que contactes a estos distribuidores, indicó enviándole una lista. También averigua quién es el dueño del edificio donde está Páginas del Corazón. ¿Estás pensando en comprar una librería?, preguntó Gabriel sorprendido. Estoy pensando en salvar una, corrigió Alejandro. Durante las semanas siguientes, Alejandro dividió su tiempo entre conocer mejor a Lucía y aprender sobre el negocio de librerías independientes. Sin revelarse como el multimillonario que era, ofreció tímidamente algunas sugerencias a Valentina. ¿Has considerado organizar un festival literario? Podría atraer turistas y lectores locales, sugirió mientras ayudaba a desempacar una entrega de libros. ¿Crees que no lo he pensado?, respondió Valentina, aunque sin hostilidad. Esas cosas cuestan dinero, dinero que no tengo. Tal vez podrías conseguir patrocinadores locales. Para su sorpresa, Valentina consideró la idea. No es mala sugerencia. Podríamos empezar con algo pequeño. El festival se convirtió en un proyecto conjunto. Mientras planeaban, los muros entre ellos comenzaban lentamente a derribarse. Lucía, entusiasmada con la idea, se había autonombrado directora creativa del evento. ¿Por qué nunca volviste a Argentina?, preguntó Alejandro una noche, mientras revisaban la lista de autores invitados después de cerrar la librería. Valentina dejó su lápiz y lo miró directamente. Después de perder a Mateo, no podía seguir allí. Cada rincón me recordaba lo que pudo ser y no fue. Lo siento tanto, Valentina. Si hubieras sabido... ¿Qué? ¿Habrías vuelto? Su mirada era intensa, desafiante. No lo sé, respondió honestamente. Quiero pensar que sí, pero en aquel momento estaba cegado por la ambición. Al menos eres sincero, concedió ella con una pequeña sonrisa triste. ¿Y ahora? ¿Qué busca el gran empresario Alejandro Montero en una pequeña librería de Fortaleza? Redención, quizás, murmuró él, o simplemente conocer a la hija que nunca supe que tenía. ¿Y después qué? ¿Volverás a tu imperio en Miami? La pregunta quedó suspendida en el aire cuando el celular de Alejandro vibró insistentemente. Era Gabriel. Jefe, hay una crisis con la adquisición. Los inversionistas quieren hablar con usted urgentemente. Necesitan que regrese. Alejandro miró a Valentina, quien evidentemente había escuchado parte de la conversación. Parece que el deber llama, dijo ella con resignación. Algunas cosas nunca cambian. Esto es diferente, insistió Alejandro. Volveré mañana para seguir con los planes del festival. No hagas promesas que no puedes cumplir, respondió Valentina, recogiendo sus cosas. Ya tuvimos suficiente de eso. Esa noche, mientras contemplaba la decisión que debía tomar, Alejandro recibió un mensaje de Carmela. Hay cosas que el dinero no puede comprar, incluido el tiempo perdido. Decide sabiamente, muchacho. Por primera vez en 10 años, Alejandro Montero tenía absoluta claridad sobre lo que realmente importaba. El Festival Literario de Páginas del Corazón transformó la pequeña librería. Autores locales, músicos y artistas llenaron el espacio con creatividad y entusiasmo. Valentina, radiante en un vestido azul marino, se movía entre los invitados como pez en el agua,
presentando paneles y recibiendo felicitaciones. «No puedo creer la cantidad de gente que vino», comentó a Alejandro mientras observaban la multitud desde un rincón. «Hacía años que no veía la librería tan llena». «Es tu visión hecha realidad», respondió él con admiración sincera. «Siempre supe que lo lograrías. No habríamos podido pagar a estos autores sin los patrocinadores que conseguiste», admitió ella. Era lo más cercano a un agradecimiento que había recibido en semanas. Lo que Valentina no sabía era que la mayoría de los patrocinadores locales eran en realidad empresas subsidiarias de Conecta Soft, financiadas directamente por Alejandro. Había utilizado sus contactos y recursos, pero siempre manteniéndose en segundo plano. Lucía correteaba entre los asistentes con una cámara prestada, documentando cada momento. «Esto es lo mejor que ha pasado en la librería, mamá», exclamó emocionada. Esa noche, después de que el último invitado se retiró, Valentina, Alejandro y Lucía se sentaron exhaustos entre las estanterías, rodeados de los restos de la celebración. «Creo que vendimos más libros hoy que en todo el mes pasado», comentó Valentina, revisando la caja registradora. «¿Podemos hacer esto todos los meses?», preguntó Lucía bostezando. «Tal vez cada 3 meses», respondió Alejandro sin pensarlo. Valentina le lanzó una mirada inquisitiva. «¿Podemos cada 3 meses? Hablas como si fueras a quedarte». Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Lucía, percibiendo la tensión, fingió interesarse en ordenar folletos. «Mi vida está aquí ahora», dijo finalmente Alejandro. «He delegado muchas responsabilidades en Gabriel. Puedo dirigir la mayor parte del negocio a distancia». «¿Por cuánto tiempo, Alejandro? ¿Hasta que te aburras de jugar a la familia feliz? ¿Hasta que otra oportunidad irresistible aparezca? Esta vez es diferente. Yo soy diferente. Las personas no cambian tan fácilmente». «No fue fácil», insistió él. «Me tomó perderlo todo para entender lo que realmente importa». «¿Perderlo todo? Por favor, eres multimillonario. Perdí a mi familia. Te perdí a ti y a nuestros hijos». La mención de hijos en plural hizo que Valentina se estremeciera visiblemente. Con un suspiro, indicó a Lucía que recogiera sus cosas para marcharse, pero antes de salir, se volvió hacia Alejandro. «Ven mañana a las 8. Hay algo que quiero mostrarte». La mañana siguiente, Alejandro llegó puntual a la librería. Valentina lo esperaba con 2 tazas de café. En sus manos sostenía una caja de metal desgastada. «Son cosas de Mateo», explicó abriéndola. «El único conjunto que le compré, su brazalete del hospital, la primera y única foto que le tomé». Alejandro contempló la imagen de un bebé diminuto, conectado a tubos y máquinas. Su hijo, el hijo que nunca conoció. Las lágrimas nublaron su visión. Los médicos dijeron que sus pulmones no estaban completamente desarrollados, continuó Valentina, su voz quebrada. «Luchó durante 7 horas. ¿Sufrió?», preguntó Alejandro, apenas pudiendo articular las palabras. «Me aseguraron que no. Estuve con él todo el tiempo, sosteniéndolo». «Y yo no estuve allí para sostenerlos a ustedes», murmuró Alejandro. Por primera vez desde su reencuentro, Valentina no respondió con reproche. En cambio, colocó suavemente una mano sobre la suya. «No podemos cambiar el pasado, Alejandro. Solo decidir qué hacer con el presente». Ese momento de conexión fue interrumpido bruscamente por un estruendo. El cielo sobre Fortaleza, que había amanecido despejado, se había oscurecido repentinamente. Una tormenta tropical no pronosticada se desató con furia. «Las ventanas del 2º piso», exclamó Valentina corriendo hacia las escaleras. Durante las siguientes horas lucharon contra el viento y la lluvia que se filtraba por todas partes. Alejandro y Carmela, quien había llegado para ayudar, movían libros mientras Valentina intentaba sellar las goteras. «¡Cuidado!», gritó Alejandro justo cuando una sección del techo se desplomó, apenas esquivando a Valentina. Cuando finalmente la tormenta amainó, el daño era devastador. Cientos de libros arruinados, estanterías destruidas y, lo peor, las paredes presentaban daños estructurales. «El seguro no cubrirá ni la mitad», murmuró Valentina, observando desolada su sueño convertido en ruinas. Esa noche, en el pequeño apartamento de Valentina, Lucía dormía mientras los adultos evaluaban la situación. «Quizás es una señal»,
dijo Valentina con resignación. Quizás es hora de volver a empezar en otro lugar. No puedes rendirte ahora, protestó Alejandro. ¿No lo entiendes? No tengo el dinero para reconstruir, y aunque lo tuviera, el edificio necesita reparaciones mayores antes de ser seguro nuevamente. Yo puedo ayudar. Tengo dinero más que suficiente. Valentina negó firmemente. No quiero tu dinero, nunca lo he querido. ¿Entonces prefieres abandonar tu sueño? ¿El lugar que has construido para Lucía? No lo estás entendiendo, respondió con frustración. No quiero depender de ti. No quiero deberte nada. No se trata de deudas, Valentina. Se trata de hacer lo correcto por nuestra hija. La mención de nuestra hija provocó un silencio tenso. Finalmente Valentina habló. Necesito tiempo para pensar. Por favor, vete. Los días siguientes, Alejandro no apareció por la librería. Valentina y Carmela intentaban salvar lo que podían, pero la tarea parecía imposible. Lucía, usualmente alegre, estaba inusualmente callada. ¿Dónde está Alejandro?, preguntó una tarde mientras ayudaba a secar libros. No lo sé, cariño, respondió Valentina, sorprendida de que su hija notara su ausencia. Me gusta cuando está aquí, confesó Lucía. Me mira como si fuera importante. Esas simples palabras provocaron una oleada de emociones en Valentina. Era posible que, a pesar de todo, Alejandro pudiera ser una presencia positiva en la vida de Lucía. Su reflexión fue interrumpida por el sonido de camiones deteniéndose frente a la librería. Al salir, se encontró con una escena sorprendente. Trabajadores descargando materiales de construcción, mientras Alejandro, vestido con ropa de trabajo, daba instrucciones. ¿Qué significa esto?, preguntó Valentina confundida. Significa que no nos rendimos, respondió él simplemente. No puedes simplemente aparecer con camiones y materiales sin consultarme, protestó Valentina, alejando a Alejandro de los trabajadores. Esta es mi librería. Lo sé, respondió él con calma. Pero iba a perder a los contratistas si no comenzábamos hoy. Y antes de que me acuses de querer comprarte, no estoy pagando por esto. Al menos, no directamente. ¿Qué significa eso?, Alejandro señaló hacia un grupo de personas que se acercaban a pie. Valentina reconoció a varios clientes habituales, dueños de negocios vecinos y hasta profesores de la universidad local. «Buenos días, Vale», saludó doña Margarita, la dueña de la panadería de la esquina. «Venimos a ayudar». «¿Qué es esto?», preguntó Valentina confundida. «Una minga», explicó Carmela apareciendo detrás del grupo. «O como lo llamamos aquí, un mutirão. La comunidad se une para ayudar a uno de los suyos». Alejandro se acercó nuevamente. «Solo organicé lo que ya estaba ahí, Vale. Toda esta gente te quiere. Páginas del Corazón significa algo para ellos». Valentina miró a su alrededor. Carpinteros locales ofreciendo su trabajo, vecinos donando materiales, estudiantes universitarios listos para cargar escombros. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «No sé qué decir», murmuró. «No digas nada», sugirió Alejandro. «Solo acepta la ayuda». Durante las siguientes semanas, la librería se transformó. Lo que comenzó como reparaciones básicas evolucionó en una renovación completa. Alejandro trabajaba incansablemente junto a los voluntarios, aprendiendo a usar herramientas que jamás había tocado en su vida de ejecutivo. Una tarde, mientras instalaban nuevas estanterías, Valentina se acercó con 2 vasos de limonada. «Tus manos no parecen las de un millonario ahora», comentó señalando sus ampollas y rasguños. «Creo que me gustan más así», respondió él, aceptando la bebida. «Se siente bien crear algo tangible por una vez». Lucía se había convertido en la supervisora oficial del proyecto, llevando un registro fotográfico de la transformación y dictando órdenes a los voluntarios con una autoridad sorprendente para alguien de su edad. «Mamá, Alejandro dice que podríamos agregar un rincón especial para talleres infantiles», comentó emocionada una tarde. «¿Podemos?», Valentina observó a su hija, notando cómo se iluminaba cada vez que hablaba de Alejandro. A pesar de sus reservas, no podía negar que él se estaba ganando un lugar en el corazón de Lucía. Pero cuando la reconstrucción estaba casi completa, Alejandro desapareció nuevamente, sin explicaciones, sin despedidas. 3 días sin noticias suyas. «Tenías razón, Carmela», confesó Valentina mientras cerraban la cafetería.
La gente no cambia, al final siempre se van. No saques conclusiones apresuradas, aconsejó su amiga. Ese hombre no es el mismo que te dejó hace 10 años. He visto cómo te mira, cómo mira a Lucía. Entonces, ¿dónde está? La respuesta llegó la mañana siguiente, cuando Alejandro apareció con ojeras pronunciadas, pero una sonrisa triunfante. Detrás de él, Gabriel cargaba varias carpetas. Perdón por desaparecer, se disculpó, pero necesitaba terminar esto. ¿Quién es él?, preguntó Valentina mirando al asistente. Gabriel Mendoza, mi mano derecha, lo presentó Alejandro, y ahora el nuevo CEO interino de Conectasoft. ¿Qué? ¿Renunciaste a tu empresa? Valentina no podía creer lo que escuchaba. No exactamente. Sigo siendo el dueño, pero Gabriel manejará las operaciones diarias. Ya probó que puede hacerlo mientras estuve aquí. Antes de que Valentina pudiera procesar esta información, Alejandro continuó. Y eso no es todo. Ven conmigo. La condujo hasta la parte trasera de la librería, donde ahora había una nueva sección que había permanecido cubierta con lonas durante la reconstrucción. Al retirarlas, reveló un espacio hermoso y luminoso con pequeñas estanterías coloridas, cojines de lectura y un mural que representaba escenas de cuentos clásicos. La Sala Mateo Montero, leyó Valentina en el letrero de madera tallada sobre la entrada. Su voz se quebró. Es una biblioteca infantil, explicó Alejandro suavemente. Y también la sede de la Fundación Mateo Montero para la promoción de la lectura. Ya está legalmente constituida, con un fideicomiso que financiará programas de lectura para niños de bajos recursos en todo Brasil. Valentina tocó el letrero con la punta de los dedos, incapaz de hablar. No puedo recuperar el tiempo perdido, continuó Alejandro. No puedo traer a Mateo de vuelta, pero puedo asegurarme de que su nombre signifique algo hermoso para muchos niños. Fue entonces cuando Lucía apareció, mirando la nueva sala con asombro. ¿Quién es Mateo? Valentina y Alejandro intercambiaron una mirada. Era el momento. Mateo era tu hermano gemelo, explicó Valentina arrodillándose frente a su hija. Nació contigo, pero no pudo quedarse con nosotros. ¿Como un ángel? Sí, como un ángel, confirmó Valentina. ¿Y él conocía a Alejandro?, preguntó Lucía confundida. Otro intercambio de miradas. Valentina asintió levemente. Lucía, comenzó Alejandro también arrodillándose. Hay algo importante que debo decirte. Yo soy tu padre. Los ojos de la niña se abrieron enormemente. ¿Mi padre? ¿El que estaba construyendo cosas importantes lejos? Sí, confirmó él, pero me equivoqué tremendamente. Nada de lo que construí era más importante que tú y tu mamá. Esa noche, la renovada Páginas del Corazón abrió sus puertas para una celebración comunitaria. La librería brillaba con luces cálidas y estanterías nuevas rebosantes de libros. En el centro, junto a la Sala Mateo Montero, Alejandro tomó el micrófono. Hace 10 años cometí el error más grande de mi vida, comenzó, mirando directamente a Valentina. Elegí la ambición sobre el amor, pensando que podía construir algo significativo por mi cuenta. Pero todo lo que construí se sentía vacío sin ustedes. Su voz se volvió más firme. Esta librería, esta comunidad, esto es lo que realmente importa. Las historias que compartimos, las comunidades que construimos, el amor que nutrimos. Valentina me enseñó lo que significa la verdadera riqueza. Lucía se adelantó entonces, sosteniendo un papel. Con voz clara, leyó un poema que había escrito sobre familia, perdón y segundas oportunidades. No había un ojo seco en la sala cuando terminó. Conmovida más allá de las palabras, Valentina finalmente abrió su corazón completamente a Alejandro. No podemos reescribir nuestro comienzo, le dijo, tomando sus manos. Pero quizás podamos escribir un nuevo capítulo juntos. En ese momento, rodeados por la comunidad que los había ayudado a reconstruir no solo la librería sino también su familia, Alejandro supo que había encontrado finalmente el verdadero éxito. No en los millones que había acumulado, sino en el amor que casi perdió y por el que luchó para recuperar. Un año había pasado desde la reconstrucción de Páginas del Corazón. La librería no solo había sobrevivido, sino que se había transformado en un centro cultural vibrante en Fortaleza. La Sala Mateo Montero
se había convertido en el corazón del lugar, llena de niños que descubrían el placer de la lectura. En el jardín trasero, que antes era un espacio abandonado y ahora florecía con bugambilias y jazmines, se celebraba una ceremonia íntima. Valentina, radiante en un sencillo vestido blanco, caminaba entre las sillas decoradas con flores silvestres. A su lado, Lucía esparcía pétalos mientras sonreía ampliamente. Alejandro esperaba bajo un arco de flores, nervioso pero seguro como nunca antes. Gabriel, su testigo, le dio una palmada de ánimo en el hombro. ¿Quién hubiera pensado que terminaría viviendo en Brasil y casándome en el patio de una librería?, murmuró Alejandro. Yo siempre supe que eras más librero que empresario, bromeó Gabriel. La ceremonia fue sencilla pero emotiva. Cuando llegó el momento de los votos, Alejandro habló desde el corazón. Valentina, hace 11 años cometí el error de dejarte ir, pensando que el éxito estaba en otro lugar. Me tomó una década entender que el verdadero éxito siempre estuvo contigo y con nuestra familia. Prometo dedicar cada día de mi vida a ser el hombre que tú y Lucía merecen, y a honrar la memoria de Mateo en todo lo que hacemos. Valentina, con lágrimas en los ojos, respondió. Por mucho tiempo, pensé que nuestro capítulo había terminado antes de realmente comenzar. Construí muros para protegernos a Lucía y a mí del dolor. Pero aprendí que algunas historias merecen una segunda oportunidad. Prometo construir contigo esta nueva historia, página a página, día a día. Lucía se acercó entonces, sosteniendo los anillos en un pequeño libro hueco, especialmente modificado para la ocasión. ¿Puedo decir algo también?, pidió. Cuando sus padres asintieron, continuó. Prometo ser la mejor hija para los dos y cuidar siempre de la sala Mateo para que mi hermano esté orgulloso desde el cielo. No hubo un solo ojo seco en la ceremonia. La pequeña recepción se celebró en la librería misma. Los estantes de libros fueron testigos de bailes, risas y brindis entre amigos y familiares. Carmela, autoproclamada madrina no oficial, controlaba que todo funcionara perfectamente. Nunca había visto a Vale tan feliz, comentó a un grupo de invitados. Y pensar que al principio quería echar a Alejandro a escobazos de la librería. Al atardecer, mientras los invitados disfrutaban de la fiesta, Alejandro y Valentina se escabulleron a la sala Mateo. En un rincón especial, habían creado un pequeño memorial, una fotografía del bebé, una velita siempre encendida, y ahora añadían una pequeña réplica de su ramo de bodas. Me gustaría que estuviera aquí, murmuró Valentina. De alguna manera lo está, respondió Alejandro abrazándola por la cintura. En cada niño que descubre un libro en esta sala, en cada sonrisa de Lucía. Cuando regresaron a la fiesta, Gabriel se acercó con noticias de Miami. La aplicación educativa está lista para lanzarse, informó. Los inversores están encantados con la idea de que Conectasoft se diversifique hacia la educación. La tecnología al servicio de la lectura, asintió Alejandro con satisfacción, es lo mejor de ambos mundos. La integración de sus dos pasiones había resultado mejor de lo esperado. Mientras Alejandro aportaba su conocimiento tecnológico para expandir el alcance de la Fundación Mateo Montero, Valentina proporcionaba la visión educativa y el conocimiento literario. Juntos, habían creado una red de mini bibliotecas en comunidades desfavorecidas, equipadas con tabletas educativas desarrolladas por Conectasoft. Más tarde esa noche, cuando la mayoría de los invitados se habían marchado, la nueva familia cerró la librería juntos, una rutina que habían establecido en los últimos meses. ¿Lista para irnos a casa, señora Montero?, preguntó Alejandro, apagando las luces principales. Casi, respondió Valentina con una sonrisa misteriosa. Tomó su mano y la colocó sobre su vientre. Hay algo que quiero decirte primero. Los ojos de Alejandro se abrieron con sorpresa y emoción. Estás 8 semanas, confirmó ella. Esta vez estarás aquí para todo. Para todo, prometió él, abrazándola con cuidado como si fuera el tesoro más valioso del mundo. Lucía los observaba desde la puerta, sonriendo. ¿Significa eso que tendré un hermanito o hermanita? Sí, mi amor, respondió Valentina, extendiendo un brazo para incluirla en el abrazo. ¿Y podemos llamarlo Mateo si es niño?, preguntó inocentemente.
Valentina y Alejandro intercambiaron una mirada cargada de emoción. «Sería perfecto», respondió Alejandro. Mientras caminaban hacia su casa bajo las estrellas de Fortaleza, Alejandro reflexionó que su mayor logro no era la fortuna que había construido, sino la familia que casi perdió y por la que luchó para recuperar. La prueba viviente de que, a veces, las historias más significativas de la vida incluyen segundas oportunidades. Y así, el millonario que una vez dejó a su novia embarazada para enfocarse en su carrera, encontró que el verdadero éxito nunca estuvo en los números de una cuenta bancaria, sino en las páginas de una historia compartida, escrita con amor, perdón y redención.